Bueno, pues vamos con una charla referente y tenemos que hablar pues de una referente de gran trayectoria, por eso también pues como plato final lo hemos reservado. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, miembro de la Asociación Jurídica Escebolad, diputada constituyente por Sevilla en las primeras elecciones democráticas, técnica superior de la Administración Civil del Estado en 1968, senadora por la provincia de Sevilla en la legislatura en los años 1982, 86 y 89, presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional durante los años 93 y 96, patrona de la Fundación AXA desde 2008 y patrona del Real Patronato del Museo del Prado desde 2005. Señoras, señores, todo un honor poder tener hoy aquí a Ana María Ruiz Tagle. Muy buenas tardes. Me voy a sentar y me vaya a tener que perdonar porque sabéis ya mi referencia de edad, así que tengo una serie de limitaciones. ¿Sí? Ah, pues estupendo. No puedo. Sí, necesito coger de aquí. Bueno, yo quiero, porque estoy emocionada, Yo tengo que reconoceros que llevo oyendo testimonios. Mira que llevo trabajando en el feminismo pues desde los años 60, y ahora os cuento, pero los testimonios que yo he oído aquí hoy realmente me han no solo conmovido, sino que me han abierto una puerta de esperanza porque veo que estamos vivas en nuestras reivindicaciones y en lo que somos de verdad. Entonces, yo estoy aquí y son mis palabras de agradecimiento. Ay, muchas gracias. Por invitarme a este sexto Congreso de Mujeres Empresarias y Profesionales. Me llamó un día Antonia Nieto y Maldonado a través de un vínculo que ambas tenemos con ASA. Ella es agente de ASA, como bien sabéis, y yo soy patrona de la fundación. Y entonces cuando ella me dijo, Ana María, ¿tú vendrías a un congreso de mujeres empresarias y profesionales? Pues yo le dije, no, claro que voy, y además encantada, y además a mi Andalucía. Ahora que vivo en Madrid, comparto mucho Sevilla, pero vivo en Madrid. Y tener, además, la oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre el feminismo con mujeres emergentes, con mujeres que estáis pues ahora mismo trabajando, haciendo el día a día esta Andalucía que queremos en este nuevo. Entonces, hoy yo lo voy a plantear, porque es mi formación, yo voy a plantear hoy el feminismo, mis reflexiones y la igualdad jurídica. Porque fijaros, no nos engañemos, mientras que no esté nuestros derechos consagrados en una norma jurídica, de verdad que tendremos vaivenes, nos llevarán de un sitio a otro, pero la reivindicación nuestra, tanto en el mundo del empresariado, en el mundo tal, es que el derecho nos contemple como sujeto de derecho. Y yo pues creo que lo que le va a dar calidad a nuestra democracia es precisamente esta incorporación de la mujer. Y estos antecedentes, voy a hacer estas reflexiones, pero creo que también sirve en este largo caminar. Yo nací en una Sevilla en los años 40. Era todo oscuridad y represión. Y sin embargo, para mí fue años muy fáciles. Pero no se entiende mi vida, y yo lo digo, tanto profesional, feminista y política, de la que he tenido muchísimas oportunidades sin la figura paterna. Yo acostumbro a decirlo con una frase que tengo ya acuñada en mis pensamientos y en mis emociones. Mi padre practicó conmigo el principio de igualdad de oportunidades cuando aún no estaba al uso. Pues para las mujeres no existía ningún tipo de derechos. Si ahora vosotros os veis, y además os doy la razón, que muchas veces dice, ¿y yo por qué no? Entonces no tenía. Y yo entré en la Facultad de Derecho de Sevilla en los años 60
Y allí descubrí de nuevo que en el derecho no estábamos, pero ni en los textos leíamos cosas y no teníamos nada que decir. Nosotros éramos para el derecho simplemente objeto. Y la tarea yo creo que en aquellos tiempos, os hablo de la Sevilla, eso, de los 60 a los 66, que fue cuando yo estuve en la facultad. Éramos 30 mujeres en toda la facultad de Derecho. ¿Y sabéis cuál fue la primera, podríamos decir, tarea que nos empeñamos como feministas? No teníamos baños para mujeres. Y entonces eso fue la primera reivindicación, buscar un lugar y unos baños. Fijaros dónde estábamos. En esto, el siguiente encuentro, y me lo habéis dicho en mi presentación, el siguiente encuentro profesional mío con el derecho fue, bueno, terminé la carrera, eran años difíciles, y hice unas oposiciones a técnico de la Seguridad Social. Conseguir una plaza en Sevilla, ya teníamos una relación, mi marido y yo, y queríamos casarnos. Y entonces digo, pues mira, como yo voy a tener un sueldo bueno aquí, pues vamos a casarnos y organizamos nuestra vida. Voy a cobrar mi sueldo, mi nómina, y me dice el interventor, pásese usted en la administración, pásese usted por jefatura, porque aquí no tenemos su nómina. Me sorprendió, pero no me extrañó. Llego y me dice, no, nosotros no le podemos pagar. Usted está casada y tiene que venir su marido a cobrar la nómina. ¿Esto a qué os parece? Y entonces yo, claro, ahí yo decía, imposible, aunque la necesite para lo más elemental, pues digo, no, mi marido no va a venir, ¿y qué hacemos? Digo, no, si ustedes no me pagan a mí. Y al cabo de 2 o 3 meses, fijaros, 6 meses duró aquello. Entonces la depositaron en una notaría y entonces allí cobré. A partir de ahí, pues aquello pues, se resolvió. Teníamos entonces, es que fijaros, tiene su explicación, porque después como he sido legisladora, fui diputada constituyente, es que no existíamos para el derecho. El Código Civil que teníamos era del año 1881, donde las mujeres, como os digo, no existían. Y a las mujeres casadas no nos negaban el pan y la sal. La mujer casada, bueno, después yo lo he estudiado y como después me dediqué también al tema de las separaciones, de los niños y tal, las mujeres casadas, donde la responsabilidad era del marido por esto, le quitaban a los niños, no podían ver a sus hijos. En aquellos tiempos, no es que ellos tuvieran la patria potestad, no, es que no le... Bueno, y tenemos una novelista, María Teresa de León, esta mujer, que toda me está haciendo así con la cabeza, ella tuvo que renunciar a sus hijos. Y sí, en esta estamos. Entonces, que empezamos, yo salí de aquello cuando me pasó esto y entonces nos movíamos las pocas mujeres y dijimos vamos a meternos en la reforma del Código Civil del 1975 sobre lo de las mujeres casadas y efectivamente allí nos metimos, allí sacamos algunos. Bien, el siguiente paso que damos en este caminar, se convocan las elecciones democráticas. En el año 77, como todos sabemos, yo era una mujer que desde la universidad militaba en un partido, en el Partido Socialista, con un gran compromiso. Era entonces ya secretaria general en Sevilla del PSOE y me dicen, no, tú no puedes ir en las listas, ¿quién te va a votar? Digo, vamos a ver. Entonces conseguí y la quinta. Y entonces, pero me costó trabajo, me costó trabajo. Y salí diputada, pero nos encontramos cuando se constituyen las cámaras, y esto es una anécdota que os va a gustar mucho, entre todas las mujeres de todos los partidos éramos 21 diputadas y 6 senadoras, es decir, que en total éramos 27 y ellos eran 534. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues aunque tengamos, se nos ocurrió a varias, no creo que la idea es mía, pero os la participo. Digo, mira, aquí tenemos que ser muy, ganarle bocanadas al viento y además ser muy realistas. Nosotros podemos ser de distintos partidos, pero tenemos una cosa en común,
que a las mujeres no nos considera el derecho, pues vamos a batallar todas juntas. Claro, aquello asombró mucho, esa estrategia nuestra en aquella época, os hablo del año 1977, ¿no? Que han pasado 40 años. Oye, y todas entramos porque ¿qué queríamos? Y esto lo decíamos. Lo que nos correspondía a nosotros era decir, es que nosotros en la Constitución española tiene que aparecer la libertad y la igualdad. Lo tuvimos muy difícil y yo suelo señalarlo porque es importante. En este tema empezamos y lo que conseguimos fue el artículo, bueno, el 14 de la Constitución, todos los españoles, vale. Pero ¿cuál fue la garantía? Y por eso hoy dura la democracia, la Constitución sin reforma, fue el artículo 9. Habló de individuos. Pero bueno, ya no, eso de, no hubiera, yo decía, pero por favor, vamos a negociar personas. No digáis, no pudo ser, pero bueno, vamos a pasar individuos. Bueno, y esa fue esta conquista. Terminamos todo ello y nos metimos, yo fui diputada 2 legislaturas y senadora 3. Entonces dijimos, vamos a empeñarnos en reformar las leyes más importantes de este tema y entonces empezamos a lo largo de este caminar. Y había 2 temas que hoy, después me quiero detener, había 2 temas importantes en aquel momento. Es que, porque hoy se habla mucho de violencia de género, pero es que el Código Penal, bueno, lo primero que hicimos es modificar el Código Civil, porque lo teníamos del 1881, hicimos un Código Penal, el Código Civil del año 1981, que yo creo que con su reforma y su retoque tiene una dignidad en el trato de la igualdad y de la incorporación. Pero el tema de los malos tratos, de la violencia, no existía ni atisbo ninguno. Lo planteamos con derechos humanos y no. Y entonces tuvimos que reformar el Código Penal, que era del año 1944, un artículo donde se empezó a hablar de violencia y malos tratos con la mujer. Pero ¿sabéis cuántas sentencias firmes había que haber para que fuera condenado una persona por malos tratos? 3 sentencias firmes. Si un juicio hasta llegar a la sentencia dura un periodo, bueno, como yo decía, pero bueno, cuando terminemos, estas mujeres ya como ha pasado. Y eso costó. Y sin embargo, el Código Penal no se modifica hasta el año 1995. Llevábamos 20 años de democracia. Claro, cuando las consecuencias de todo ello, pues no nos puede... Bueno, entonces, ¿cuál es mi reflexión y lo que yo quiero aportar aquí? Que los tiempos, si no, me van a tocar el piano, porque no quiero hablar de mi pasado, sino quiero hablar de lo que yo creo. De lo que yo creo, fijaros, que podemos hacer. Y yo soy muy, no animosa, que yo creo que podemos hacer. Yo estoy oyendo testimonio, os veo qué tal, pero ¿a que tenéis siempre la cosa que podemos hacer más? Yo siempre lo he tenido, es decir, vale, pero espérate, no nos conformemos, no nos pongamos tan contentas. Esto es que ya tenemos el cimiento para el próximo paso. Bien, y en el que estoy aprendiendo. Yo sigo colaborando en una organización que seguramente habría oído hablar de ella, de Women Lynch Worldwide, mujeres que la justicia para las mujeres en todo su atropello, en cualquier lugar del planeta. También colaboro y trabajo en el movimiento por la paz, por la libertad y por el desarme de todas las mujeres del mundo. Porque claro, nos miran a los países democráticos y nosotros ahí somos las que tenemos que... Y después, en el capítulo español del Club de Roma, en el capítulo del feminismo y de la educación. Pero con un claro parámetro, los derechos humanos, que yo creo que el feminismo tenemos que rebajarlo, que el primer escalón son derechos humanos, porque ahí nadie nos puede discutir ninguna reivindicación. No, mire usted, es que yo estoy hablando de derechos humanos. No me diga, usted la feminista, tal, son derechos humanos. Y estos tienen que estar
protegido en cualquier lugar del planeta. No, y esto es tal. Entonces, y si me lo permitís, me gustaría convertirme, yo he hablado de mi pasado, pero por unos minutos además pues, me hace ilusión a mi edad, que me dejéis convertirme en mujer emergente. y entre todas compartí con vosotros en este foro algunas ideas. En primer lugar, en los primeros años de la democracia, el feminismo no tocaba. Allí se hablaba y decía, ya vienen las locas. Pero hoy es el corazón de la democracia. Cuidado, que esté en nuestra fuerza y esté en nuestro valor. Las manifestaciones tan masivas que vimos en el 2018 y el 2019 y que han convertido el feminismo en una ideología universal. Claro, tengamos eso en cuenta. Yo pienso que hay que repensar y revisar el ordenamiento jurídico. Y aquí viene lo importante. Y se ha convertido en una obligación, pero para todos los poderes públicos. Aquí ya no se trata que yo reivindico aquí, no. Los tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ante las demandas y exigencias, tienen que convertir la igualdad en un componente igual que la libertad para que se pueda decir que hay una sociedad democrática. Mire usted, si el feminismo no está en el corazón de cualquier artículo, de cualquier medida empresarial, en la enseñanza, entonces usted no tiene democracia. Intentar que los organismos internacionales y Naciones Unidas se vaya consagrando así. Es decir, que se convierte el feminismo en una categoría jurídica. Se convierte porque es la igualdad. Y el derecho, en su aplicación, siempre le ha pasado esto. Siempre ha sido siempre la libertad. El principio de igualdad no ha entrado, pero ahora toca. Y en esta atención está el movimiento feminista. Es la cuarta ola, como os decía. Y entonces, donde la libertad y la igualdad son los dos. Es como los dos elementos para que al fondo haga así justicia social. Mire usted, que es lo que va a calificar la democracia. Yo pienso que, y perdonadme esta aclaración en este auditorio, yo sé que no hace falta, fijaros después de oírlo, pero en los despachos hacen falta, pero no solo en los despachos empresariales, no, en los despachos de los políticos, hacen falta en los despachos de la universidad. Todavía hay que contar que no hay justicia social, que no hay democracia en este país si la libertad y la igualdad no tienen la misma categoría jurídica. ¿Y en qué consiste esta igualdad? Me diréis. Bueno, es fácil, pues igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de derechos. Porque si me dice en abstracto tiene este derecho y después no tengo la oportunidad, y este es nuestro reto. No quiero, y tampoco porque no quiero terminar estas reflexiones sin abordar cuál es el principal, como os decía, problema que tenemos las sociedades democráticas, como los que continuamente ven violados sus derechos. Y en este año, el 8 de marzo, el movimiento feminista lo ha marcado como un objetivo prioritario. Dos elementos, porque si no esto quiebra la igualdad. Y esto es, y lo voy a señalar porque hoy día la violencia de género y la prostitución. Yo cuando salí de senadora me di de alta de nuevo en el Colegio de Abogados de Madrid, no me dediqué otra vez al derecho laboral, que era mi profesión, y entonces me metí en violencia de género. Realmente eso es un tema que se puede mucho más erradicar, fijaros bien, y solamente con porque además es un tema de cumbres mundiales. ¿Vosotros creéis que yo decía al juez, pero usted no le toco, pero a un padre maltratador se le puede dar régimen de visita con sus hijos? ¿Cuántos niños? A mí me mataron una niña de 6 años en un régimen de visita en una tarde de un jueves. ¿Vosotros creéis? Eso cabe, como yo le decía al juez, pero cabe en cabeza humana que un maltratador, porque claro, se ensañan en los niños.
Entonces, el tema de la erradicación de la violencia, y además, eso de no oí en la televisión y yo me indigno, no, una orden de alejamiento de 500 metros, de que no sé cuánto. No, fuera de la comunidad o del lugar donde trabaja, que pierda su trabajo, pues que lo pierda. Si es que, bueno, y aquí te tenemos a ti de Guardia Civil, que sé, claro, pero si este hombre es como en mis tiempos se te contaba los chistes, es un criminal, pues ahora es un hombre que está violando la ley en lo más sagrado. Porque al final es un mandato que tenemos como en las cumbres mundiales. Alguien la nombra aquí, la Cumbre Mundial de los Derechos Humanos del 93, la cumbre de Beijing, de las mujeres. Yo también tuve la gran suerte de estar allí como presidenta de la Agencia de Cooperación. Y entonces, pues yo me quiero terminar diciendo, tenemos este objetivo. Aquí tenemos que unirnos todas las mujeres. Este es el movimiento feminista en toda su dimensión y lo conseguiremos. Yo termino mis palabras, pero con algo que yo pienso, termino mis palabras. Termino mis palabras de nuevo con la palabra gracias. Es una palabra muy bonita. Y entonces tengo una obligación contraída con la sociedad española, con mi país. El que yo haya tenido la oportunidad de haber sido diputada constituyente y haber tenido la oportunidad de haber sido legisladora, lo que siento que lento ha ido todo ello. Comprendo que eran momentos difíciles, pero no lo justifica. No lo justifica. Yo creo que nosotros tenemos más fuerza de la que realmente creemos. Y lo que no nos conviene, pienso yo, es que nos separen a las mujeres. Que hagamos como hicimos las legisladoras, que una eran era del grupo de Fraga, otra de UCD, otra del Partido Comunista, y íbamos todas unidas en las reivindicaciones de nuestros derechos. Y eso nos da una fuerza imparable. Muchas gracias. Ana María Ruiz Tagle. ¿Quiere hablar por ahí? Hablo por aquí. Creo que ha sido un broche de oro, no. Ha sido un broche de diamante. Ha sido una lección de historia, de ideología coherente, y creo que decía a primera hora de la mañana que quería salir llena de motivación y de conocimiento. Y de verdad, Ana María, todas habéis superado mis expectativas, pero como historiadora que soy, lo siento, pero eso lo llevo dentro, acabo de vivir cosas que había leído y acabo de ver a personas que yo nunca había visto a alguien que había vivido esa parte de la historia que a mí tanto me apasiona. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y nos queda el broche final. Venga, eso digo yo, una cosa.